Imagina esto, es 1840. Te encuentras en el corazón de la península de Yucatán, un mundo de calor sofocante y humedad pegajosa que se siente como un aliento en la piel. El aire vibrante con el zumbido incesante de insectos invisibles y el grito estridente de los tucanes que surcan el dosel de la jungla. Estás acampado en las sombras de una estructura colosal. Una pirámide que se alza hacia el cielo como una montaña de piedra, cubierta de musgo y lianas que se aferran a ella como dedos esqueléticos. Es Chichén Itzá, o quizás Uxmal, una ciudad que ha dormido durante siglos, de vuelta a la selva. Eres uno de los primeros extranjeros en pisar estos lugares sagrados en 500 años. Tu expedición, compuesta por un puñado de hombres valientes pero asustadizos, ha pasado el día desbrozando la vegetación, maravillados ante la complejidad de las ruinas. Pero ahora, con la caída de la noche, la maravilla se ha transformado en algo más oscuro, más primigenio. El silencio que cae sobre la jungla no es un silencio vacío, es un silencio denso, pesado, lleno de la sensación de ser observado. A tu alrededor, las piedras antiguas parecen respirar. Sus inscripciones y mascarones de piedra parecen moverse en el juego de luces y sombras de tu linterna de parafina. De repente, un sonido. No es el aullido de un mono ni el croar de una rana. Es una risa aguda, como la de un niño, que parece venir de lo alto de la pirámide, de un lugar donde es imposible que nadie pueda estar. Te quedas inmóvil, con el corazón martilleando en tu pecho. Tus guías mayas, hombres que han nacido y crecido bajo la sombra de estas leyendas, se miran con terror en los ojos. Musitan una palabra en voz baja, una palabra que te resulta extraña y llena de consonantes suaves. Alux, otro sonido, unos pasos. No son los pasos pesados de un jaguar ni el arrastrar de una serpiente. Son unos pasos ligeros, rápidos, como si alguien con sandalias diminutas corriera por la piedra justo al borde de tu campamento. Enciendes tu linterna y la mueves frenéticamente, pero no hay nada. Solo la selva impenetrable y las ruinas silenciosas. A la mañana siguiente, descubres que tu brújula ha desaparecido. No está en tu tienda, no está en tu mochila. Has registrado todo el campamento. Simplemente se ha esfumado. Uno de tus hombres jurará que la vio flotando en el aire la noche anterior, sostenida por una mano que no era humana. Este no es un incidente aislado. A lo largo del siglo XIX, a medida que los exploradores, arqueólogos y aventureros se adentraban cada vez más en el mundo maya, sus diarios y cartas se llenaron de relatos de sucesos inexplicables, ecos de risas en plazas vacías, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, figuras sombrías que se movían en el periferio de la visión, y una abrumadora sensación de ser una presencia no deseada en un lugar que no estaba abandonado, sino simplemente ocupado por otros. Para los mayas que trabajaban con ellos, no había misterio. Eran los Aluxo-Ob, los guardianes ancestrales de las piedras. Esta es la historia de esos guardianes, una historia que se remonta a miles de años, a una cosmovisión donde la tierra misma está viva y consciente. Una historia de espíritus elementales forjados de barro y fe, destinados a proteger lo sagrado de la arrogancia y la destrucción. Son los Aluxes, más que duendes, más que simples mitos. Son el espíritu vigilante de las ruinas mayas, y su historia es un puente entre un mundo antiguo que se niega a morir y el nuevo mundo que intenta desenterrarlo. Para comprender realmente la naturaleza de estos seres, debemos primero abandonar nuestra perspectiva moderna y racional. Debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de la llegada de los europeos, a la época en que las grandes ciudades-estado mayas como Tikal, Calakmul y Copán estaban en su apogeo. Para los mayas del periodo clásico y postclásico, el universo no estaba dividido en lo natural y lo sobrenatural. Era un todo integrado, un tejido vivo donde cada roca, cada árbol, cada río y cada cueva poseía una fuerza vital, una conciencia. El mundo era un escenario dinámico donde los dioses, los antepasados y los espíritus de la naturaleza interactuaban constantemente con los humanos. La tierra, Ocab, no era un simple recurso, era una entidad sagrada, una madre que proveía y que exigía respeto. En este contexto, los centros ceremoniales no eran meras ciudades de piedra, eran Axis Mundi, centros del universo, lugares donde el velo entre los planos de existencia era más delgado. Las pirámides no eran solo tumbas o templos, eran montañas artificiales, escaleras hacia el cielo, réplicas del paisaje sagrado. Los cenotes,
Esas pozas de agua cristalina que perforan la caliza de Yucatán no eran simplemente fuentes de agua, eran portales a Xibalbá, el inframundo, lugares de comunicación con los ancestros y las deidades de la muerte y la vida. Cada elemento del paisaje estaba imbuido de Kujkul, de sagrado, y en un mundo tan vivo y espiritualmente cargado, era lógico que existieran guardianes, espíritus encargados de proteger los lugares más sagrados, de asegurar que el equilibrio se mantuviera y de castigar a aquellos que osaran profanarlos. Estos no eran dioses poderosos como Itzamna o Kukulcán, sino seres más cercanos a la tierra, más íntimos con el terreno que protegían. Eran los custodios locales, los espíritus del lugar. Y entre todos estos espíritus, ninguno es tan conocido, tan temido y tan venerado como el Alux. La palabra Alux, pronunciado Alush, con el plural Aluxoob en maya yucateco, a menudo se traduce como duende o espíritu del bosque. Pero estas traducciones son simplificaciones que no capturan su verdadera esencia. Un Alux no es una criatura del folclore europeo trasplantada a América. Es una entidad profundamente arraigada a la geología y la ecología específicas de la península de Yucatán. Es un espíritu elemental, una manifestación de la propia caliza viva, de la selva espesa y del maíz que sustenta al pueblo. Llegaron los conquistadores en el siglo XVI. Con sus espadas de acero, sus armaduras y su fe inquebrantable, no solo trajeron la sumisión política y militar, sino también un intento de erradicación espiritual. Para los frailes españoles, estas creencias eran obra del demonio. Los Aluxoob, junto con el resto del panteón maya, fueron demonizados. Se les llamó duendes, gnomos o diablillos, y se les asoció con el mal y el engaño. Los rituales para crearlos y apaciguarlos fueron prohibidos bajo pena de muerte. Las historias se obligaron a pasar a la clandestinidad, a susurrarse en la oscuridad de las chozas, lejos de los oídos de los colonizadores. Pero la creencia no murió. Como una semilla enterrada profundamente en la tierra caliza, esperó el momento adecuado para volver a brotar. Se sincretizó, se mezcló con las nuevas creencias, pero su núcleo permaneció intacto. Los mayas nunca olvidaron que sus ruinas sagradas no estaban vacías. Sabían que los guardianes seguían allí, vigilando desde las sombras, esperando. Y así, cuando una nueva ola de extranjeros llegó en el siglo XIX, esta vez con picos y palas, con cámaras de daguerrotipo y un sediento apetito por el conocimiento y el tesoro, se encontraron con un poder que no entendían, un poder que no se manifestaba en batallas campales, sino en susurros en la oscuridad, en objetos desaparecidos y en una sensación persistente y aterradora de que no estaban solos. Eran los nuevos intrusos, y los guardianes antiguos estaban listos para recibirlos. El corazón de la leyenda del Alux no reside en los sustos que provoca, sino en su propio origen, porque, a diferencia de los espíritus que simplemente existen, un Alux es, en su concepción más fundamental, una criatura hecha. Es un testamento del poder del ser humano para dar forma a lo espiritual, un pacto sellado entre el mundo material y el invisible. Para entender a este guardián, debemos primero sentarnos, en nuestra imaginación, junto a un Jmen, un sacerdote o chamán maya, y observar el proceso de su creación. Imagina una noche de luna llena, en una pequeña comunidad maya, quizás en el siglo XVIII, siglos después de la conquista, pero donde las viejas formas todavía sobreviven en secreto. El Jmen, un hombre whose face is a map of seasons and wisdom, se prepara. No busca un espíritu al azar. Va a crear un Alux para un propósito específico, para proteger su milpa, su campo de maíz, de los ladrones y los animales que merodean por la noche. O quizás, y aquí es donde la historia se entrelaza con las ruinas, un grupo de familias que vive cerca de un antiguo sitio ceremonial le pide que cree un guardián para proteger las tumbas de sus antepasados de los profanadores. El proceso comienza con la recolección de los materiales. No se puede usar cualquier barro. El amén viajará a un lugar sagrado, a menudo un cenote oculto en la selva, considerado una boca del inframundo. Allí, con profundo respeto, recogerá el barro vivo de sus orillas, barro que ha sido purificado por las aguas subterráneas. A veces, en lugar de barro, usará masa de maíz, el sustento sagrado del pueblo maya, o cera de abejas silvestres, un símbolo de la dulzura y la persistencia. Cada material portaba su propia energía, su propia historia. Otras veces, la visión es más fugaz pero más definida. El destello de un sombrero de pala en la cima de la pirámide, el castillo en Chichén Itzá,
bajo la luz de la luna. Miras fijamente, parpadeas y se ha ido. O la silueta de una figura diminuta y encorvada, sentada en el dintel de una puerta en el palacio del gobernador, en Uxmal, observándote. Al enfocar la vista, la silueta se disuelve en las sombras de la propia piedra. Estos trucos visuales están diseñados para erosionar la confianza de uno en su propia percepción. ¿Estoy viendo cosas? ¿Me estoy volviendo loco aquí en medio de la nada? Esta es la pregunta que el Alux quiere plantear en tu mente. Cuando la intrusión es particularmente audaz, cuando el explorador empieza a excavar, a mover piedras, a tocar lo que no debe ser tocado, el Alux puede recurrir a la interacción directa, al contacto físico, pero incluso aquí es sutil. No es una confrontación violenta, es el robo de objetos pequeños y personales. Un compás que dejas sobre una roca y que, al momento de volver a buscarlo, ha desaparecido. Lo buscas por todas partes, frustrado. 2 días después, mientras desempacas tu mochila en otro campamento a kilómetros de distancia, encuentras el compás en el fondo, como si se hubiera teletransportado. O tu diario de campo, que dejaste en tu tienda, aparece abierto en una página específica sobre el inframundo maya, sobre tu escritorio. O las ataduras de la tienda de campaña se aflojan durante la noche, causando que se desplome sobre ti mientras duermes. En los campamentos establecidos dentro de las ruinas, los informes del siglo XIX hablan de piedritas que caen sobre las lonas de las tiendas en medio de una noche sin viento, de susurros que parecen llamar sus nombres justo cuando están a punto de dormirse, de la sensación de un aliento frío en la nuca. Un explorador podría escribir en su diario que su caballo se desató durante la noche, a pesar de haberlo anudado con un nudo de marinero, y fue encontrado por la mañana, tranquilo, pastando en la cima de una pirámide. Estos actos de sabotaje y acoso no están destinados a causar daño físico grave. Su propósito es crear un ambiente de hostilidad psicológica tan abrumador que el intruso decida irse. Es una guerra de desgaste. El Alux tiene todo el tiempo del mundo. Ha estado allí durante siglos y estará allí durante siglos más. El explorador, por otro lado, es un visitante temporal, vulnerable al miedo, al agotamiento y a la paranoia. El Alux está jugando en su casa y conoce cada piedra, cada sombra, cada eco. Estos patrones de comportamiento no son invenciones, son el folclore vivo, transmitido de generación en generación. Los guías mayas que acompañaban a expediciones como las de John Lloyd Stephens o Alfred Maudslay no estaban contando cuentos de hadas, estaban transmitiendo un manual de supervivencia espiritual. Sabían que si un miembro de la expedición se burlaba de estas creencias, si se llevaba una pieza de cerámica como recuerdo, si orinaba contra un muro sagrado, las consecuencias no tardarían en llegar. No era una cuestión de sí, sino de cuándo y cómo el Alux respondería. Para los Aluxoov, las ruinas no son meros montones de piedras antiguas. Son su hogar, su templo, su jardín. Cada pirámide es su monte, cada plaza su patio de juegos, cada tumba una cámara sagrada que deben proteger. Y cuando llegaron los hombres del siglo XIX, con sus herramientas de metal y su actitud de descubrimiento, no los vieron como eruditos o aventureros. Los vieron como una nueva ola de profanadores, tan arrogantes como los que vinieron antes, y que debían ser expulsados por el bien de la tierra y los espíritus que la habitan. La batalla por las ruinas estaba a punto de comenzar, y sus primeros soldados no eran de carne y hueso, sino de barro, fe y una determinación inquebrantable. Y la batalla comenzó. No con el choque del acero, sino con el susurro de la superstición en los oídos de los hombres de ciencia del siglo XIX. El siglo XIX, el siglo del vapor y del progreso, de las expediciones financiadas por museos y reyes. También fue el siglo del redescubrimiento de las ciudades perdidas de los mayas. Mientras Europa y América del Norte se industrializaban, un puñado de almas valientes, movidas por una mezcla de ambición académica, romanticismo y sed de aventura, se adentraron en una de las regiones más salvajes e impenetrables del continente americano, la selva del Yucatán, Chiapas y Guatemala. Llegaron con sus brújulas, sus cámaras de daguerrotipo y una convicción inquebrantable en el poder de la razón. Pero la selva y sus guardianes les tenía reservada una lección de humildad. Las figuras más icónicas de esta era fueron sin duda el diplomático y escritor estadounidense John Lloyd Stephens y su talentoso artista inglés Frederick Catherwood. Sus libros Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán se convirtieron en bestsellers internacionales
y despertaron la fascinación del mundo por la civilización maya. Sus descripciones vívidas y los dibujos arquitectónicos meticulosamente precisos de Catherwood presentaron por primera vez al mundo una imagen clara de la grandeza de ciudades como Palenque, Uxmal y Chichén Itzá. Pero leer sus obras entre líneas revela una tensión subyacente, una corriente de misterio que se resistía a ser explicada por la mera geología o la historia. Stephens era un observador agudo. No solo registraba las dimensiones de los edificios, sino también el estado de ánimo de sus expediciones. Una y otra vez, anota la profunda reticencia de sus trabajadores mayas a acampar dentro de los recintos ceremoniales. Preferían arriesgarse a los animales y a los elementos en la selva circundante, antes que pasar la noche entre las estructuras principales. En sus diarios, Stephens a menudo atribuye esto a la superstición o al miedo a los espíritus, usando términos como duendes para describir las entidades en las que creía su tripulación. Pero él mismo no era inmune a la extraña atmósfera. Imagina a Stephens escribiendo a la luz de una lámpara de aceite en su tienda, montada en la sombra del imponente castillo de Chichén Itzá. Afuera, la noche es negra como la tinta. De repente, escucha un coro de risas agudas que parecen venir de la cancha de pelota cercana. Se asoma y no hay nada. Sus perros, bravos y siempre alerta, gemían y se escondían bajo la carreta. Stephens, un hombre pragmático, podría haberlo descartado como el viento o los monos. Pero Catherwood, el artista, sensible a las formas y las sombras, se sentía profundamente inquieto. Sus dibujos, aunque precisos, a menudo capturan una cualidad sombría y melancólica en las ruinas, como si las piedras mismas recordaran su propósito sagrado y lamentaran su estado actual. En más de una ocasión, Stephens informa de mala suerte o accidentes extraños, como herramientas que se rompían sin causa aparente o caballos que se espantaban sin motivo, justo después de que su equipo hubiera movido una losa o entrado en una tumba. Para sus guías mayas, la causa era evidente. Habían despertado a los guardianes. Décadas más tarde, un británico de otra cala llegaría a la selva, llevando la exploración maya a un nuevo nivel de rigor científico. Alfred Maudslay, un hombre de método y precisión, Maudslay pasó años en sitios como Palenque, Yaxchilán y Quiriguá, documentando todo con una cámara de placas de vidrio y creando moldes de yeso de las inscripciones y los bajorrelieves. Su trabajo fue fundamental para el desciframiento de los glifos mayas. Maudslay era un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza, pero la selva y sus espíritus no se doblegaban ante la metodología. Aunque sus publicaciones oficiales son modelos de arqueología victoriana, sus notas privadas y cartas a su esposa, Anne Carey Maudslay, pintan un cuadro diferente. En ellas, habla con más franqueza sobre las persistentes creencias de su tripulación local. Eran hombres de la región, los chol y los yucatecos, que vivían y respiraban el folclore de los Aluk-Soob. Maudslay relata cómo sus herramientas, especialmente sus queridos cinceles y cepillos, desaparecían constantemente de sus tiendas de campaña, solo para aparecer días después en lugares absurdos, como en el hueco de un árbol o sobre un altar lejano. Su capataz maya, un hombre llamado Gorgonio López, no tenía ninguna duda. El Alux no quiere que toquemos esa piedra, le diría, señalando un panel de jeroglíficos que Maudslay estaba a punto de moldear. Maudslay también documentaba enfermedades súbitas que afligían a su tripulación. Un hombre fuerte y sano que desarrollaba una fiebre alta y deliraba, después de haber entrado en una tumba recién abierta. Otro que sufría de pesadillas terribles, gritando en la noche sobre hombrecitos con sombreros que lo perseguían. Maudslay, desde su perspectiva racional, lo atribuía al paludismo, a la mala comida o al agotamiento, pero reconocía el poder psicológico de la creencia. El miedo era tan contagioso como cualquier enfermedad, y pronto, incluso algunos de sus ayudantes no indígenas comenzaban a mirar por encima del hombro al caer la noche. El trabajo se ralentizaba, no por la falta de fondos o de equipo, sino por la creciente certeza de que estaban siendo hostigados por fuerzas invisibles. Pero la historia más aterradora, la que se susurraba en voz baja alrededor de las fogatas en los campamentos de expediciones de toda la región, era la del explorador perdido.
Era un tropo recurrente, una leyenda de advertencia dentro de la comunidad de aventureros. La historia variaba en los detalles, pero el núcleo era siempre el mismo. Un joven explorador, a menudo de origen europeo, lleno de arrogancia y un desdén por las primitivas creencias de los locales, decide desafiar las advertencias. Podría haber sido un arqueólogo aficionado francés, llamado Pierre Dubois, que trabajaba en las ruinas de Calakmul. Sus guías mayas le suplicaron que no entrara solo en la estructura 2, la Gran Pirámide, al atardecer. «Es la hora del Alux», le dijeron. Pierre se rió de ellos, llamándoles niños miedosos, y se adentró en la selva con su pico y su linterna, decidido a hacer un descubrimiento importante antes de que oscureciera por completo. Nunca más se le vio con vida. Su equipo lo buscó durante días. Finalmente, encontraron su campamento abandonado. Su linterna estaba rota. Su pico yacía a varios metros de distancia como si lo hubiera arrojado con pánico. Y en el suelo, junto a su mochila abierta, había un pequeño montículo de piedras, dispuestas en un círculo perfecto. No había rastro de él. La versión más benigna de la leyenda dice que fue encontrado semanas después, a muchos kilómetros de distancia, vagando sin rumbe por la selva, desorientado, deshidratado y con la mirada perdida. Cuando su equipo de rescate lo encontró, apenas podía hablar. Solo balbuceaba una y otra vez sobre hombrecitos, sombreros, y cómo lo habían hecho dar vueltas en círculo durante horas, moviendo los senderos y burlándose de él, hasta que su mente se quebró. Había entrado en su dominio como un conquistador y había salido como un hombre roto. Estas historias, ya sea documentadas en los diarios de Stephens y Maudsley o transmitidas como leyendas de campamento, formaban un patrón coherente. Los hombres que pasaban suficiente tiempo en las ruinas, sin importar su educación o su origen, terminaban experimentando algo que desafiaba su lógica. Para los hombres de ciencia y progreso del siglo XIX, esto presentaba un dilema incómodo. ¿Cómo se podía conciliar el mundo empírico de la arqueología, de las mediciones y las fechas, con este mundo fantasmal que se resistía a ser medido, catalogado o ignorado? La batalla por las ruinas no era solo entre los exploradores y la selva, sino entre la razón y un tipo de verdad mucho más antigua y persistente. Pero, por supuesto, para cada hombre de fe en el campamento, había otro de razón. El siglo XIX fue la era de la Ilustración, de Darwin, de la ciencia que se aferraba a la evidencia empírica como un salvavidas en un océano de superstición. Para estos hombres, las historias de los Aluk-Zoob eran, en el mejor de los casos, folclore pintoresco, y en el peor, una peligrosa histeria colectiva que obstaculizaba el progreso del conocimiento. Un arqueólogo victoriano, enfrentado a la historia del explorador perdido, no vería un espíritu vengativo, sino una serie de eventos trágicos pero explicables. Analicemos las pruebas desde esta perspectiva escéptica, la de un hombre sentado en un escritorio en Londres o Boston, examinando los informes de la selva, los sonidos, por supuesto. La risa infantil podría ser el llamado de un pájaro nocturno, como el chotacabras yucateco, cuyo canto es agudo y repetitivo. El silbido melódico podría ser el viento. Las ruinas mayas, con sus complejas fachadas, sus cornisas perforadas y sus cámaras internas son como instrumentos musicales gigantes. El viento que sopla a través de ellas a diferentes velocidades y presiones puede crear una sinfonía de sonidos extraños, silbidos, gemidos, susurros y ecos que parecen tener un origen inteligente. Los pasos ligeros podrían ser casi cualquier animal pequeño y nocturno, un tepezcuintle, un armadillo o incluso una iguana grande moviéndose entre las hojas secas y las piedras sueltas. Podría imitar perfectamente el sonido de unas sandalias diminutas. La mente humana, especialmente una mente cansada y asustada en un entorno desconocido, es un maestro de la interpretación errónea. Es propensa a la pareidolia, la tendencia a ver patrones y caras en estímulos ambiguos. Una sombra en forma de hombre con sombrero es solo eso, una coincidencia de luz y oscuridad. ¿Y los objetos desaparecidos? El robo de herramientas y objetos personales es el fenómeno más difícil de descartar, pero incluso eso tiene explicaciones lógicas. Los campamentos de expedición eran lugares caóticos. Un objeto pequeño se cae, se rueda bajo una raíz o una roca y se pierde. Un animal curioso, como un cuatí o un mono,
podría ver brillar un compás o una navaja y llevárselo. El hecho de que reaparezca días después en un lugar extraño podría deberse a que el mismo animal lo abandonó, o a un miembro de la tripulación que lo encontró no supo de quién era y lo dejó en un lugar visible, olvidándolo luego. La memoria humana es notoriamente poco fiable, especialmente bajo estrés. Desde esta óptica, la leyenda del Alux es una teoría del todo conveniente. Explica lo inexplicable. Un pico se rompe. ¿Fue un defecto en el metal o el sabotaje de un duende? Un hombre se enferma. ¿Fue el paludismo transmitido por un mosquito o un castigo por profanar una tumba? La respuesta es obvia para el hombre de ciencia. La creencia en los Alux-o-Ob es un síntoma de ignorancia, una reliquia de una era oscura que la ciencia y la razón estaban destinadas a extinguir. Para estos hombres, los guías mayas no eran guardianes de una sabiduría antigua, sino prisioneros de un miedo irracional que debían ser superados. Pero esta visión, aunque lógicamente coherente, se basa en una premisa fundamentalmente errónea, que la experiencia del mundo es universal y que la realidad es solo aquello que puede ser medido y catalogado. Se basa en ignorar el poder inmenso de la cosmovisión maya. Para los mayas, las explicaciones racionales no son mutuamente excluyentes con la existencia del Alux. De hecho, son dos caras de la misma moneda. El viento que silba a través de las piedras no es como la voz del Alux, es la voz del Alux. El pájaro nocturno que canta no imita una risa infantil, es el Alux riendo a través del pájaro. El espíritu y el fenómeno físico no están separados. El Alux es una conciencia que puede habitar y dirigir los elementos del mundo natural. Para el pensador maya, el escéptico es el que es limitado, incapaz de ver la mano del espíritu moviéndose a través del mundo tangible. El científico ve el efecto, pero no ve la intención detrás de él. Más importante aún, esta creencia no es simplemente una explicación del mundo, es un sistema para mantenerlo en equilibrio. La leyenda del Alux funciona como una de las formas más sofisticadas y efectivas de conservación cultural y ecológica que jamás se hayan creado. Piénsalo bien, ¿por qué alguien se arriesgaría a ser maldito para robar una máscara de jade de una tumba? El miedo a ser perseguido por un guardián invisible durante el resto de sus días es un disuasorio mucho más poderoso que cualquier leyenda o guardia de seguridad. Los Alux-o-Ob son los guardianes perfectos porque no necesitan comer, no duermen y no pueden ser sobornados. Su vigilancia es eterna. Este principio se extiende más allá de las ruinas. Un campesino maya que tala y quema su selva sin pensar en el futuro está violando el pacto con los espíritus de la tierra. Al hacerlo, invita al caos. Los Alux-o-Ob se volverán en su contra. Sus cosechas fracasarán, su ganado se perderá. La creencia fomenta una gestión sostenible de los recursos mucho antes de que existiera el término. Proteger los cenotes de la contaminación no es solo una buena idea para el agua potable, es un deber sagrado para no ofender a los espíritus que viven dentro. Respetar los árboles y los animales es reconocer que son los hermanos y mensajeros de los guardianes. El ritual de pedir permiso antes de entrar a un lugar sagrado o antes de empezar a trabajar en un campo es un acto de profunda humildad. Es un reconocimiento de que uno es un visitante temporal en una tierra que pertenece a otros. Es un contrato. Yo respeto tu espacio, dice el humano, y a cambio te pido tu protección y tu bendición. Si se rompe este contrato, las consecuencias son naturales. El Alux no es un demonio que busca castigar por el placer de castigar. Es un agente restaurador del equilibrio. Su maldad es simplemente la reacción predecible a la arrogancia humana. Por lo tanto, cuando un explorador del siglo XIX como Stephens o Maudsley se encontraba con la resistencia de sus trabajadores mayas, no se enfrentaba a la ignorancia, sino a una profunda y coherente filosofía de vida. Sus trabajadores no estaban siendo tímidos o supersticiosos, estaban siendo responsables. Estaban intentando proteger a estos extranjeros de sí mismos y al mismo tiempo proteger el mundo sagrado que los rodeaba de la profanación. Ellos entendían que las ruinas no eran meros objetos de estudio, sino organismos vivos, y que sus guardianes eran tan reales como las piedras mismas. Esta tensión entre la razón occidental y la espiritualidad maya no se resolvió en el siglo XIX, simplemente evolucionó. A medida que la arqueología se profesionalizaba y la selva era gradualmente domesticada por carreteras y el turismo, la pregunta sobre los Alux-o-Ob seguía en el aire. Eran simplemente un vestigio del pasado, una historia que se contaría a los niños, o habían encontrado una manera de adaptarse y sobrevivir en el mundo moderno. La respuesta, como casi todo lo relacionado con los Aluxes,
no es sencilla, porque si crees, si escuchas con suficiente atención, todavía puedes encontrar sus señales, no solo en las ruinas remotas, sino en los campos de maíz modernos y a lo largo de los senderos turísticos. Los guardianes no se han ido, solo han aprendido a ser más discretos. El tiempo no borra las creencias que están arraigadas en la tierra misma, solo las obliga a adaptarse. La selva ha sido talada en algunos lugares, las pirámides tienen ahora escaleras y cuerdas para los turistas, y el eco de los picos y las palas del siglo XIX ha sido reemplazado por el murmullo de docenas de idiomas y el clic de las cámaras de los teléfonos móviles. Pero si te alejas de las multitudes, si hablas con la gente que vive y trabaja en la sombra de estas piedras, descubrirás que el contrato con los guardianes antiguos sigue vigente. Hoy en día, a pocos kilómetros de cualquier ruina importante, puedes encontrar a un agricultor maya como Don Mateo. Su vida es un ritmo que ha cambiado poco en siglos. Se levanta con el sol, trabaja su milpa y vive en armonía con la tierra que ha pertenecido a su familia por generaciones. Y en la esquina de su propiedad, junto a un árbol de ceiba sagrado, hay una pequeña estructura de 3 paredes, no más alta que la rodilla. Es un katal alux, una casa para el guardián. Cada mañana, antes de ir a su campo, Don Mateo se detiene. No reza de rodillas, simplemente se inclina la cabeza y murmura unas palabras de respeto. Deja una pequeña ofrenda en el umbral de la casita, un chorrito de miel en una hoja de maíz, o un poco de saca, la bebida de maíz sagrado. No lo hace por miedo, sino por costumbre, por un sentido profundo de reciprocidad. «Es mi compañero», dirá Don Mateo con una sonrisa. «Cuida mi maíz de los animales y de la gente mala. A cambio, le doy su comida y su respeto». Es un buen trato. Para él, el alux no es una leyenda, es un vecino, un colega invisible, una parte tan esencial de su granja como el sol y la lluvia. Esta creencia viva no se limita al campo agrícola. Se ha infiltrado en la industria más moderna que toca estas ruinas, el turismo. Los guías turísticos, muchos de ellos de ascendencia maya, se han convertido en los nuevos cronistas de la leyenda. Saben que una buena historia es tan memorable como una fecha histórica. Mientras guían a un grupo por la gran plaza de Uxmal, señalarán una esquina oscura y dirán en voz baja: «Aquí es donde a veces se sienta el alux del lugar». Si son respetuosos, quizás solo les haga una broma. Si no, bueno, mejor ser respetuosos. Los turistas ríen. Algunos toman fotos del espacio vacío, pero la semilla ha sido plantada. La historia añade una capa de misterio y emoción a la experiencia, convirtiendo la visita de un simple paseo histórico en una posible aventura sobrenatural. Curiosamente, los informes modernos de encuentros con los Aluxov no han disminuido, han cambiado de forma, adaptándose a la tecnología. Un turista en Palenque se queja de que su teléfono, con una batería completamente cargada, se apagó misteriosamente justo cuando intentaba fotografiar un panel de jeroglíficos en particular. Al alejarse unos metros, el teléfono volvió a encenderse sin problemas. Otro en Tikal relata cómo su grabadora de voz captó un susurro claro y agudo que decía una palabra en maya yucateco: «Salte, sal», en el momento exacto en que ella estaba a punto de bajar un tramo peligroso de escaleras de una pirámide, aunque ella estaba completamente sola. Un grupo de mochileros acampando legalmente en las afueras de un sitio menos concurrido como Calakmul reportó una noche de aterrorizante acoso. No vieron nada, pero escucharon durante horas el sonido de pequeñas piedras golpeando las lonas de sus tiendas desde todas las direcciones. Intentaron grabarlo, pero en el audio solo se escuchaba el viento. Sin embargo, la experiencia compartida los unió en un miedo genuino. A la mañana siguiente, encontraron sus zapatos de senderismo, que habían dejado cuidadosamente atados a la entrada de sus tiendas, amontonados en una pila en el centro de su campamento. No faltaba nada, pero el mensaje era inequívoco: no son bienvenidos aquí. ¿Son estos incidentes reales? ¿Son producto de la sugestión, de la expectativa generada por las historias de los guías? ¿O son los Aluxo-Ob adaptando sus trucos a una nueva era, utilizando la energía de las baterías de los teléfonos en lugar de simplemente mover piedras? La respuesta, como siempre, depende de lo que estés dispuesto a creer, pero el efecto es el mismo. Inculca un sentido de asombro y, sobre todo, de respeto. Imagina esta última escena. Es el atardecer en Chichén Itzá. Las grandes multitudes del día se han disuelto, regresando a sus autobuses con sus cámaras llenas de fotos. La luz del sol se tiñe de naranja y púrpura, alargando las sombras de las serpientes emplumadas que se arrastran por los lados del castillo. El aire se enfría
y un silencio profundo y reverencial cae sobre el lugar. Una mujer joven, llamada Elena, de España, se ha quedado atrás, sentada en un escalón del Templo de los Guerreros, queriendo absorber la última gota de la atmósfera del lugar. Es una persona racional, una ingeniera que ve el mundo en términos de física y lógica. Mientras se sienta allí, sola en la inmensidad de la plaza, siente algo. No es un frío, sino una presencia, una sensación de que no está sola. Se lo quita de la cabeza, atribuyéndolo a la magnitud del lugar. Entonces lo escucha, un solo silbido, claro como el cristal que viene de la dirección del cenote sagrado. Su corazón da un vuelto. Se levanta, mirando fijamente. No hay nadie. Los guardias están lejos, en la entrada. Vuelve a sentarse sintiéndose un poco tonta. Entonces, en el borde de su visión, a su derecha, ve un movimiento. Un destello de color, como un pequeño trozo de tela roja que desaparece detrás de una columna. Se gira bruscamente. Nada, solo la piedra, la sombra, la selva. Su mente racional se debate. Es el viento, es un pájaro, es un truco de la luz. Pero la sensación persiste, una sensación de ser observada por una inteligencia antigua y juguetona. No siente miedo, no de la manera que sentiría ante un peligro físico. Siente algo más profundo, una especie de asombro escalofriante. Comprende, en un nivel intuitivo, que está en un lugar que no pertenece al mundo de la lógica y la ingeniería. Pertenece a otra cosa. Elena no dirá a nadie que vio un duende. Pero cuando se va, caminando lentamente hacia la salida, no mira hacia atrás. No saca su teléfono para tomar una última foto. Simplemente camina con una nueva y humilde comprensión. Antes de cruzar la puerta de salida, se detiene un momento, se gira hacia la gran pirámide que ahora es una silueta oscura contra un cielo de estrellas, y asiente ligeramente. Un gesto de respeto, un reconocimiento silencioso. No sabe si lo recibieron, pero eso no importa. Ella ha cumplido su parte del contrato. Y eso es lo que son los aluxes, en última instancia. Son un puente. Un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Un puente entre el pasado maya y su presente. Un puente entre la tierra y la gente que vive de ella. Son la explicación de lo desconocido, la razón para la reverencia y el castigo por la arrogancia. Son la memoria viva de la selva, recordándonos que algunas cosas no deben ser tocadas, que algunos lugares deben ser respetados y que el mundo es más viejo, más extraño y más maravilloso de lo que nuestra ciencia puede explicar. Las piedras de Chichén Itzá, de Uxmal, de Palenque y de cientos de otros sitios perdidos en la selva no están abandonadas, nunca lo estuvieron. Son custodiadas, veladas por seres nacidos del barro sagrado y la fe, atados a la tierra por un pacto tan antiguo como las propias pirámides. Así que la próxima vez que veas una foto de una ruina maya o leas sobre su historia, recuerda esto: no estás solo mirando piedra, estás mirando un lugar guardado. Y los guardianes, los pequeños y traviesos, los sabios y temibles Aluk Soob, siguen vigilando, siempre.